Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia correspondiente al expediente 8.832 y 8.912-2025 acumulados con la lectura del acta. Audiencia pública de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Cristian César Chocano Davis e integrado por los vocales Roynick Álvarez Chuquillanqui y Jorge Alfredo Quispe Crobeto. 10 de octubre de 2025, expediente número 8882-2025 TCP, 8912-2025 TCP acumulados. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Multiservicios Eléctrico Industrial Coyahuaco EIRL y la empresa Industrias Tesla Perú SRL, en el marco del concurso público de servicios número 3-2025 Electrocentro S.A., primera convocatoria convocada el 11 de agosto de 2025 por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. para la contratación de servicios en general, reparación y mantenimiento de transformadores monofásicos y trifásicos de distribución en las unidades empresariales de Electrocentro S.A., ítem 1 Ayacucho, ítem 2 Huancavelica, ítem 3 Pasco, ítem 4 Selva Central e ítem 5 Junín y Tarma. En representación del impugnante se encuentra a cargo del informe legal el señor José Luis Palomino Pérez con colegiatura de Lima 71005. En representación del tercero administrado se encuentra a cargo del informe de hechos el señor Clemente Lucas Rizalbe Huaraca con DNI 200732720 y la señora Karina Stephanie Peña Malásquez con DNI 702-82437. En representación de la entidad se encuentra a cargo del informe de hechos el señor Efraín de la Cruz Bejarano con DNI 702-42755 y José Luis Isla Cuadrado con DNI 20062-989. Se deja constancia de que el impugnante Industrias Tesla Perú SRL no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido notificado el 2 de octubre de 2025 conforme obra en el tomarazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia de que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal. Se concluyó la lectura. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la empresa Multiservicios Eléctrico Industrial Coyahuacho, EIRL, para que en el lapso de 10 minutos realice su informe oral. Adelante, doctor Palomino. Muy buenos días. En el presente caso tenemos las siguientes pretensiones. Como primera es que se revoque o declare nulo el acto de descalificación de nuestra oferta. La segunda pretensión, que se descalifique o no admita la oferta en este caso del adjudicado. Y tercera pretensión, que se ordene, en este caso, revocar el acto de otorgamiento de la buena pro. En el presente caso, el primer punto controvertido es la descalificación de nuestra oferta. El comité de selección o entidad ha optado por descalificar nuestra oferta porque, según su argumento, no habríamos acreditado un requisito de calificación, que es la capacitación. En el acta señala que nuestro personal clave, coordinador del servicio, Ruperto Juan Cabezas Guamaní, el certificado de capacitación que versa sobre el tema de reparación y mantenimiento de transformadores, según la entidad, no indica la fecha de realización de la capacitación ni indica la fecha de expedición del certificado. Y según dos miembros del comité, eso acredita la descalificación de nuestra oferta, y un miembro del comité tiene un voto en discordia indicando que las bases no solicitan esos datos. ¿Qué decimos nosotros? Que efectivamente, si el colegiado revisa las bases integradas, en ninguna parte de estas bases se ha indicado que el certificado de capacitación debe indicar la fecha de emisión o debe indicar la fecha en la cual se realizó, en este caso, la capacitación. Simplemente, las bases integradas respecto a este tipo de capacitación, reparación y mantenimiento de transformadores, pide mínimo 20 horas lectivas, pero en ninguna parte de las bases me indica que ese certificado deba tener una fecha de emisión o deba indicar el periodo o la semana en el cual se dio la capacitación. Entonces, el certificado que se ha presentado en nuestra oferta se indica la cantidad de horas, indica el tema en capacitación y por ende es válido.
no tendría el comité o los dos miembros del comité por qué descalificar una oferta en base a una regla que no está establecida en las bases integradas. Prueba de ello es que de los 3 integrantes de este comité, uno de ellos ha dado un voto en discordia indicando que no está de acuerdo con los 2 integrantes porque estos 2 integrantes están aplicando una regla no establecida en las bases para descalificar nuestra oferta, el cual nosotros también señalamos en esta instancia. Nosotros consideramos que se debe revocar esta descalificación de nuestra oferta porque esos datos que nos piden el comité de selección no están establecidos en las bases integradas. Ahora, el comité de selección en respuesta a nuestra apelación acepta que las reglas no están establecidas en las bases. Sin embargo, en su informe de respuesta a la apelación dice, está bien, no está en las bases, pero hay una resolución ministerial 265-2018 TR que dice un contenido mínimo. ¿Qué decimos nosotros? Esa norma que invoca no es aplicable al caso porque esa norma que invoca resolución ministerial 265-2018 tiene como objeto regular certificados o constancias de capacitación de competencias laborales para que un obrero o un trabajador de construcción civil se registre en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. No tiene nada que ver con el personal clave que se está solicitando en las bases integradas. Consideramos que esta norma no es aplicable al caso y que el comité, bueno, tratando de salvaguardar una decisión que no está en las bases, trata de invocar cualquier tipo de norma. Ahora, nosotros también planteamos cuestionamientos al adjudicado. El principal cuestionamiento es su experiencia del postor. El adjudicado debió ser descalificado en este ítem 1, que es el ítem que estamos apelando. ¿Por qué? Porque en las bases piden 800,000 soles como experiencia mínima para poder acreditar. Y en las bases hay una regla. Si un postor opta por presentar contratos privados y su conformidad, según las bases, es que a partir del contrato privado y conformidad también debe adjuntar los comprobantes de pago y el estado de cuenta o el documento del sistema bancario que acredite el abono. Sin embargo, en la tercera experiencia, que es el que le da el mayor monto, y descontando esta tercera experiencia ya no cumple el monto mínimo, el adjudicado, en este caso, no cumple las reglas de las bases. ¿Por qué? Porque ha presentado un contrato privado, ha presentado una conformidad de un contrato privado, pero no ha presentado ningún comprobante de pago que acredite, en este caso, como dicen las bases, esa experiencia del sector privado. Por ende, la entidad no debió validar la tercera experiencia. Y al descontarle la tercera experiencia, ya no cumple el monto mínimo de 800,000 soles que piden las bases. La entidad en su respuesta acepta que no ha presentado lo que piden las bases, sin embargo, aplica el principio de eficacia y eficiencia y considera que sí cumple, cosa que nosotros consideramos que la entidad aquí está haciendo una interpretación de las bases errónea, porque las bases son claras. Si presentas experiencia privada, adjunta el comprobante de pago y, en este caso, un documento que acredite el abono de ese comprobante de pago. Ahí está la parte de las bases, donde dice, en caso el postor sustente su experiencia en la especialidad, mediante contrataciones con privados, debe obligatoriamente adjuntar, en este caso, los documentos del numeral 2, que son comprobante de pago y estados de cuentas o documentos del sistema financiero. Otro cuestionamiento: en la experiencia 2 ha presentado una experiencia en contrato en consorcio, pero su contrato de consorcio no indica, en este caso, el porcentaje de obligaciones en ejecución del servicio. La experiencia 1 es, en este caso, contradictoria entre el monto contractual y el monto total de todas las conformidades que presenta. También cuestionamos su infraestructura estratégica porque presenta un compromiso de alquiler de infraestructura necesaria, en este caso dado por una empresa o una persona jurídica, pero el propietario del predio no es esa persona jurídica. Nosotros consideramos que no es idóneo ese documento.
Y por último, se acredita o se cuestiona el equipamiento estratégico sobre un software de diseño y simulación de transformadores. Las bases piden que se acredite ello como equipamiento estratégico. Sin embargo, el adjudicado ha presentado, en este caso, un contrato de compra-venta de software, pero es un software no idóneo, es un software que no acreditaría lo que se solicita. El nombre de su software es Dixieland 21 Power Factory, pero este software no cumple en este caso, o no es idóneo para cumplir el tema del servicio. En ese sentido, nosotros consideramos que se debe revocar nuestra descalificación y en esta instancia descalificar al adjudicado. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante la ausencia del impugnante Industrias Teslas Perú, se da el uso de la palabra al tercer administrado, 2R Business Engineering SAC, para que el señor Clemente Resalva y Karina Peña puedan dar su informe oral en el lapso de 10 minutos como máximo. Buenos días, señores del tribunal. Voy a compartir unas diapositivas. Ya, ahora sí. Ya. Sobre el recurso de apelación hacia mi representada 2R Business. El expediente es el 882-2025 del Tribunal de Contratación del Estado. Bueno, en caso del fundamento, la desacreditación del apelante, la empresa, el apelante presentó un certificado de capacitación sin fecha de emisión ni de realización del curso. El sustento de ello son los documentos que deben permitir verificar el cumplimiento de requisitos. Documentos sin fecha no son verificables. La omisión de datos esenciales vulnera la igualdad de trato. Aquí el comité de selección declaró no admitida la propuesta técnica del apelante, debido a que el coordinador de servicios presentó un certificado de capacitación en reparación y mantenimiento de transformadores que no contiene fecha de emisión ni de realización del curso. Si bien las bases integradas no exigen expresamente consignar dichas fechas, el comité justificó la necesidad de contar con esa información como elemento esencial para verificar la vigencia y autenticidad y aplicabilidad del conocimiento técnico al objeto contractual. Aquí se debe tener en cuenta el principio de verificabilidad y control de información técnica. De acuerdo al artículo 45, establece que la información presentada por los postores debe ser verificable y permitir la constatación de los requisitos de calificación y factores de la evaluación. La falta de fecha de un certificado impide determinar la capacitación la que corresponde a una formación vigente o reciente, y por lo tanto, si el postulante posee actualmente la competencia técnica requerida. El Tribunal de Contrataciones Públicas ha establecido reiteradamente la verificabilidad temporal es parte del contenido mínimo de validez documental. Así lo precisó en la resolución número 1813-2024 del Tribunal de Contrataciones del Estado, que señala que los documentos que acreditan la experiencia o capacitación deben contener elementos que permitan verificar la época de su emisión y su correspondencia con la especialidad evaluada. La ausencia de tales datos impide acreditar objetivamente el cumplimiento del requisito. Por lo tanto, aunque las bases no exijan de manera literal las fechas, si son exigibles bajo el principio de verificabilidad, integra todo proceso de evaluación técnica. Asimismo, de acuerdo al principio de transparencia y competencia, conforme al artículo 3 de la ley número 32069, la contratación pública se rige por los principios de transparencia y competencia, los cuales exige que todos los postores sean evaluados bajo parámetros y objetivos verificables. Aceptar un documento sin fecha otorgaría una ventaja competitiva indebida al permitir validar una competencia sin evidencia temporal ni vigencia comprobable, lo que afectaría el trato equitativo entre los postores. Asimismo, la aplicación del principio de razonabilidad, la descalificación dispuesta por el comité es razonable y proporcional, conforme al artículo 4 del título preliminar de la ley número 27444, que obliga a las entidades públicas a adoptar decisiones proporcionales a la finalidad que persigue. En este caso, la finalidad es asegurar la idoneidad técnica del personal clave, particularmente es un servicio especializado como la reparación y mantenimiento de transformadores de distribución, donde la actualización técnica es crítica por razones de seguridad y desempeño eléctrico. Asimismo, como conclusión, el comité actuó conforme a la ley al descalificar la propuesta del apelante, garantizando una evaluación objetiva y transparente. La decisión del comité fue válida y motivada conforme a la ley, pues la ausencia de fechas en el certificado impide verificar la vigencia de la autenticidad y permanencia técnica del documento.
En consecuencia, la descalificación del apelante fue jurídicamente correcta y no configura vicio oculto, que amerite la nulidad del proceso. Respecto a la experiencia de mi representada, el apelante cuestiona 3 experiencias acreditadas. La primera experiencia, el contrato y el estado de cuentas demuestra el pago real. Se aplica fiscalización posterior al artículo 85 y o de efecto mediante subsanación de ofertas. El apelante cuestiona la validez del contrato de servicio número 0011-2019, alegando que el estado de cuenta presentado sería ilegible, que no se acompañó a la factura bancaria ni un comprobante de pago verificable. No obstante, el adjudicatario presentó copia íntegra del contrato suscrito, en conformidad al servicio emitida por la entidad contratante y un estado de cuenta empresarial, donde se evidencia el ingreso correspondiente al pago. Conforme al artículo 55 del Decreto Supremo 009-2025, los documentos que acreditan a experiencia deben permitir su verificación objetiva, no estableciéndose una forma única o exclusiva. Lo relevante es que exista trazabilidad del pago y la conformidad del servicio. En este caso, el estado de cuenta del adjudicatario de mi representada sí acredita el ingreso bancario correspondiente al servicio ejecutado, por lo que la exigencia de que el pago conste de una cuenta de la entidad no tiene sustento legal. El Tribunal de Contrataciones Públicas, en la resolución número 2279-2024, ha precisado que el medio idóneo para acreditar la ejecución de una prestación puede prevenir del propio postor, siempre que su contenido sea verificable, guarde congruencia o con la documentación contractual presentada. Asimismo, en el artículo 85 del reglamento, establece que en caso de duda razonable, la entidad puede aplicar fiscalización posterior o requerir subsanación. Por lo tanto, no se configura causal de descalificación, ya que mi representada puede demostrar con todos los documentos que sean necesarios para verificar esto. Ya que la experiencia fue real y al ser un mes, pues nuestra experiencia es real, verificable y no falseada. Sobre la segunda experiencia, es sobre el consorcio. El apelante sostiene que el contrato de consorcio del adjudicatario no consigna porcentajes de ejecución del servicio, sino únicamente porcentajes de utilidad y pérdidas. Sin embargo, el comité de selección actuó conforme a derecho, pues en la cláusula 9 del contrato del consorcio se establece porcentajes de participación equivalentes, lo cual satisface la exigencia normativa para validar la experiencia. Según el artículo 61 del reglamento, para acreditar experiencia mediante el consorcio, basta con el postor demuestre su participación porcentual y la correspondencia entre el objeto contractual y el objeto convocado. El porcentaje de participación no necesariamente debe referirse a ejecución física, sino a la responsabilidad técnica o económica asumida por cada consorciado, conforme al contrato de consorcio. El Tribunal de Contrataciones Públicas, mediante resoluciones, ha mencionado que el porcentaje de participación en consorcio es el elemento determinante para acreditar la experiencia, sin que sea exigible acreditar distribución física de las actividades ejecutadas, salvo que las bases expresamente lo requieran. Por tanto, la observación del apelante carece de sustento técnico, dado que el contrato cumple con el requisito esencial, la determinación porcentual de participación conforme a la cláusula 9. Sobre la tercera experiencia, el apelante sostiene que el monto total del contrato difiere de los contratos consignados en las actas de conformidad. Sin embargo, este argumento es jurídicamente improcedente, dado que en la práctica contractual, las actas de conformidad reflejan la ejecución efectiva o parcial de prestaciones modificadas, sin que ello invalide el contrato ni las experiencias. De acuerdo al artículo 87 del reglamento, establece que las modificaciones contractuales no afectan la validez de la experiencia, siempre que la prestación principal se haya ejecutado conforme a su objeto. El comité, en aplicación al principio de razonabilidad, optó por considerar el monto menor como medida de prudencia y verificación objetiva, preservando el principio de competencia y la igualdad de trato. El Tribunal de Contrataciones Públicas ha mencionado que las variaciones en los montos de los contratos derivados de adicionales, deducciones o reajustes no invalidan la experiencia acreditada, siempre que la correspondencia del objeto y la conformidad estén debidamente acreditadas. En consecuencia, la decisión del comité de selección se ajustó al derecho aplicando un criterio conservador, pero garantista, al admitir la experiencia, tomando el monto efectivamente ejecutado y conforme a las actas. En conclusión, la experiencia fueron correctamente validadas por el comité. Las 3 experiencias de mi representada están admitidas, verificadas, existe trazabilidad de pago y conformidad de la primera experiencia. En el consorcio acreditamos porcentajes de participación, válidos en la cláusula 9. La diferencia de los montos contractuales no constituye vicio alguno, conforme al artículo 87 del reglamento de jurisprudencia vigente. Ninguno de los argumentos del apelante demuestra falsedad, inexactitud o falta de
correspondencia sustantiva. En consecuencia, no se vulnera ningún principio de disposición de la Ley 32069, ni de su reglamento. La decisión del comité validar dichas experiencias es plenamente conforme y derecho. En cuanto a la infraestructura y equipamiento, el apelante sostiene que mi representada no habría acreditado válidamente la infraestructura estratégica. Por cuanto al compromiso de alquiler, el local no estaría suscrito por el propietario del predio, sino por un tercero. En cuanto al equipamiento estratégico, específicamente un software de diseño y simulación de transformadores de distribución, alegando que el compromiso de venta no garantizaría la disponibilidad efectiva del bien. Ambos cuestionamientos son infundados, pues parten de una interpretación errónea del alcance de los compromisos documentales exigibles durante la etapa de oferta, conforme a la Ley 32069 y su reglamento. En cuanto a la infraestructura estratégica, el compromiso es válido y verificable. El compromiso de alquiler presentado por mi representada está suscrito por el gerente general de la empresa arrendadora por el señor Héctor Enrique Pérez Terrazos, quien actúa como representante de la persona jurídica propietaria del predio. Este documento cumple plenamente su finalidad, en tanto acredita la disponibilidad del bien ofrecido y contiene obligación expresa de arrendar las instalaciones de la adjudicación. Al respecto, en el artículo 58 del reglamento, establece que la acreditación de la infraestructura puede realizarse mediante propiedad de arrendatario, cesión en uso o compromiso de disponibilidad, siendo este último válido siempre que sea emitido por quien asume la obligación. En este caso, el compromiso proviene... Después de tu tiempo ha culminado, le vamos a dar un minuto para que pueda... Sí, en cuanto a mi petitorio, debemos tener en cuenta que se debe declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa apelante, mantener la buena pro otorgada a favor de mi representada, reconocer la validez de los actos del comité de selección por estar debidamente motivados y ajustados a la ley y su reglamento, en vía suscitaria a disponer que cualquier observación formal sea atendida a la etapa de contractual garantizando la eficiencia y continuidad del servicio. Nada más. Ok, muchas gracias. Bien, ahora vamos a hacer uso de la palabra a la entidad de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro para que el señor Efraín de la Cruz o el señor José Luis Isla pueda hacer uso de la palabra por el tiempo máximo de 10 minutos. Sí. Buenos días, miembros del tribunal, buenos días a la sala. No sé si me podría ayudar con la diapositiva, por favor. Pasamos, Efraín, pasó la diapositiva. Ya, sí, a ver si lo ponemos a presentación. Ya, entonces, buenos días. Acá el comité pues va a sustentar los criterios que hemos tenido para poder hacer la evaluación, calificación del procedimiento de selección de servicio de mantenimiento de transformadores. La siguiente, por favor. Básicamente, pues, ya lo indicaron los que me antecedieron. Tenemos, pues, que el comité, en interpretación de las bases, interpretación de la documentación existente, ha procedido a la descalificación, pues, del personal clave, coordinador de servicio, porque el certificado de capacitación no tenía fecha de expedición ni tenía fecha de realización, ¿no? Entonces, los argumentos que toma el comité para esa descalificación son los siguientes. Por favor, la otra lámina. Nosotros, el comité de selección, pues, evaluamos las ofertas en base a la documentación existente, las cuales consideramos deben ser congruentes, completas, y no, pues, documentación que el comité tenga que determinar el alcance, tener que determinar su validez, ¿no? Entonces, nosotros, al tener un certificado de capacitación sin la información mínima, y basándonos, pues, en algunos principios de legalidad, integridad, transparencia, es que decidimos descalificar la oferta, ¿no? Y tomamos como referencia, pues, normatividad, si bien es cierto, no está contemplado en nuestras bases, pero tampoco dice que así debería hacerse, ¿no? Entonces tomamos referencia de la resolución del Ministerio de Trabajo, donde indica, pues, documentación mínima que debe de contener unos certificados de capacitación. La siguiente, por favor. Entonces, esta es la documentación mínima que debería tener, pues, la documentación que los postores deben de presentar, ¿no? Como lo hemos dicho, el comité, pues, no está en sus alcances del comité determinar, digamos, la autenticidad, sino el comité se limita a la interpretación de la documentación que tiene, y es por eso que al no tener documentación que permita determinar su trazabilidad, el contenido real, es que el comité, pues, decide descalificar la oferta.
Es como si presentáramos un DNI sin fecha de nacimiento, sin lugar de nacimiento. Está el DNI, ¿no? Pero es inconsistente, ¿no? La documentación es inconsistente, por lo tanto el comité, pues en sus atribuciones, es que tomó esa decisión y la cual pues consta en la documentación que obra en el expediente de selección. Eso es lo que yo podría comentar, estimado tribunal. Voy a dejar la pauta a Efraín de la Cruz para que complemente las otras apelaciones del postor. Gracias. Bien, continuando con la exposición, miembros del tribunal, primeramente, buenos días con todos presentes en la sala. Mi nombre es Efraín de la Cruz Bejarano, representante de la entidad Electrocentro. Como ya le mencioné, cuestionando con la exposición, voy a pasar al segundo cuestionamiento que ha presentado el apelante en el recurso de apelación, donde indica que se debe descalificar la oferta del adjudicatario porque no cumple con la experiencia del postor en la especialidad, porque se le debe contar sus 3 experiencias del postor al no acreditarse fehacientemente. Primero, el apelante señala que se debe descontar la tercera experiencia del adjudicatario, al no acreditarse conforme a las bases integradas, ya que según estas, cuando se acredita experiencia en contratos privados, se debe acreditar además de con copia de comprobantes de pago, más documentos bancarios que acreditan el pago. Al respecto, decimos que si bien es cierto, las bases establecen que la forma de acreditar la experiencia del postor en la especialidad en caso que se presentara con experiencia en contratos con privado, debe presentar lo indicado en el numeral 2. ¿Qué nos dice el numeral 2? De la forma de acreditar la experiencia del postor en la especialidad, de que debe presentar comprobantes de pago y que acredite documental y fehacientemente su pago, mediante notas de abono, reportes de extractos bancarios, etc. Pero revisado las bases, literalmente lo que indica las bases, tampoco determina que si no lo presentan sería pasible de descalificación, por lo que incluso se supondría una posible subsanación de dicho requisito, siendo el caso de que el contenido esencial de la oferta no se habría alterado. Entonces, si nos vamos estrictamente, ¿qué es lo que nos dice las bases? Claro que sí, determina que en caso el postor o los postores presentan experiencias con privados, tienen que presentar también ciertos requisitos, pero tampoco determinan las bases que si no lo presentan vayan a ser pasibles de descalificación. Ahora, eh, para revisar las ofertas de los procedimientos y las ofertas que presentan todos los postores en todas las ofertas, no solamente se revisa en función y cumplimiento, lo que establece los requisitos de calificación. Como bien es cierto, también se revisa en aplicancia, en estricto cumplimiento de los principios que establece la Ley General de Contrataciones Públicas, ahora la actual ley y reglamento vigente a la fecha, ¿no? En este caso se ha aplicado el principio de eficiencia y eficacia, donde nos dice la letra que las entidades contratantes deban actuar de forma eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando estos por encima de formalidades no esenciales para sus objetivos. Entonces, vuelvo a repetir, valga la redundancia, la oferta se ha revisado pues en cumplimiento, en estricto cumplimiento del principio de eficiencia y eficacia. Lo segundo mencionado por el apelante indica que la experiencia 2 del adjudicatario no se debe contar porque el contrato de consorcio no indica un porcentaje en ejecución de servicios, más es un porcentaje de utilidades y pérdidas. Si revisamos el contenido de dicho documento, en la cláusula 9 del contrato de consorcio que presenta el adjudicatario en su oferta, hay un porcentaje de participación de ambos consorciados, y que en este caso le corresponde al postor adjudicado un 60% de ejecución en dicho contrato. De las bases se desprende de la parte general, donde indica en caso un integrante del consorcio presente facturación en contrataciones dadas al consorcio, se considera el monto que corresponde al porcentaje de las obligaciones del referido integrante del consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio, que es el caso, ¿no? De lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio. Teniendo en consideración lo que establece literalmente las bases, nos indica que si en caso presentan experiencia en consorcio, se debe verificar porcentaje de participación
que a la vista lo tiene presente o la oferta que ha presentado el postor. Como se aprecia, el adjudicatario, el acreditar su experiencia en la especialidad, contrato de consorcio, cláusula novena, establece parcial del 90%, como ya lo he mencionado. Ahora, las bases no indican literalmente restricciones o consideran no válidas las experiencias en consorcio, sino detallan ciertas características tal como lo establecía la ley anterior y su directiva, ¿no?, de participación en consorcio, que establecía que tenían que tener ciertas características las promesas de consorcios o los contratos de consorcio, lo cual ahora, revisado solamente la parte general de las bases estándar, se verifica pues que solamente que deban tener el porcentaje de participación en las obligaciones del referido consorcio. Como lo hemos visto, tiene en la cláusula novena del consorcio, tiene la participación y por ende pues se ha tomado como válido dicha experiencia. Entonces, podríamos indicar de que la oferta ha sido correctamente verificada. Tercero, el apelante también indica que la experiencia del adjudicatario no debe contar porque existe incongruencia en el monto del contrato y el monto de las conformidades. Sí, pues revisado el monto contractual del contrato indica un monto y verificado también la conformidad indica un monto distinto, habla solamente con céntimos de diferencia, ¿no? Pero como ya lo ha mencionado, incluso también, como se ha verificado, se ha remitido el informe, con los sustentos respectivos respecto a la calificación, volvemos a indicar que el monto a considerarse para que se pueda sumar la experiencia de todos los postores, se toma pues el monto ejecutado, el mismo que figura en las conformidades o constancias de prestaciones. Ahora, valga la redundancia también que el contrato que ha presentado como experiencia ha sido contratado a través de precios unitarios, queriendo decir de que solamente se le han pagado, se le paga como en esta entidad y en todas las entidades le pagan por el monto ejecutado. Entonces no podemos pretender o descalificar una oferta porque se encuentra o se evidencia montos diferentes, ¿no? En el tercer cuestionamiento también mencionan de que la oferta o el adjudicatario debe ser descalificado porque no acredita la infraestructura estratégica, no está firmado por el compromiso de alquiler de la infraestructura, mencionando que dicho documento fue firmado por la empresa Contratistas Generales, quien dicen que no es un propietario, pero revisado el dicho documento, quien firma el documento de compromiso de alquiler es el señor Héctor Enrique Pérez Terrazo, en representación como de la persona jurídica, pero como ya lo mencionamos, pues... Un minuto adicional para que pueda ir cerrando la exposición. Ok. Si revisamos dicho documento, pues pertenece a 3 personas, ¿no? Quien, en conclusión, el señor Héctor Enrique es copropietario del inmueble, entonces pues tiene todas las facultades para poder firmarlo. También dicho documento se ha revisado en principio de eficacia y eficiencia, pues solicitar o establecer o requerir que tenga más formalidades, pues sería también vulnerar dicho principio. Respecto al cuarto cuestionamiento, mencionan que el software no es el que se ha establecido, pero si revisamos también el compromiso de compra-venta, es tal cual se ha establecido en las bases, ¿no? El postor, el ganador, ha acreditado el software de diseño y simulación de transformadores, lo cual es válido para el presente contratación. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, gracias. Bien, habíamos culminado la primera parte de la exposición. Vamos ahora a dar el uso del derecho a réplica, por lo cual se consulta al impugnante si hará uso de esos 3 minutos. Sí, doctor, por favor. Muy bien. Habiendo escuchado lo que ha alegado tanto el adjudicado como la entidad, ¿no? Queda por sentado que tanto el adjudicado como la entidad aceptan que respecto a nuestra descalificación, las bases no solicitaban que el certificado de capacitación se indique la fecha de emisión ni el periodo en el cual se haya dado la capacitación. Eso ha sido aceptado tanto por el tercero administrado como la entidad. Ahora, nosotros ante ello señalamos como réplica que el tribunal tiene un criterio jurisprudencial donde indican que se debe evaluar las ofertas conforme a las bases integradas y tanto el comité como los postores debemos someternos a esas bases integradas.
El comité no tendría por qué ir a su libre apreciación subjetiva o tendría que acudir a una norma que no está en las bases integradas, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos que en las bases no se indica que se va a evaluar la fecha de emisión de la capacitación o la fecha o el periodo en el cual se va a dar la capacitación. Las bases indican el tema de la capacitación y las horas de capacitación. Ahora, también en la intervención de la entidad señala que existe una resolución ministerial 265-2018 que tiene a la vista el tribunal, pero esa resolución no es aplicable al caso. ¿Por qué? Porque esta resolución ministerial regula, en este caso, el tema de los certificados o constancias de capacitación para las empresas o para el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no? En su considerando claramente dice que previene la violencia y actividad en construcción civil, el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Pero ¿qué tiene que ver construcción civil si acá no es una obra? Y además el personal clave que está en controversia de su capacitación no es un obrero, ¿no? No es un ingeniero. En este sentido, esta resolución ministerial no es aplicable al caso, no está en las bases integradas. Ahora, como tercer punto, queda por sentado que el adjudicatario, en su tercera experiencia adquirida con Heliocentro Perú-SAT, no adjuntó el comprobante de pago, pese a que es un contrato privado. Y las bases integradas señalan que cuando se adjunta contratos privados, tiene que acreditar con comprobante de pago. Esto para evitar contrataciones o experiencias simuladas. Ahora, la entidad dice y acepta que no tiene ese comprobante de pago y dice que aplicó principio de eficacia y eficiencia, pero entonces me pregunto, ¿por qué para el tema de la capacitación, que es una mera fecha de emisión, no aplicó también principio de eficacia y eficiencia? En cambio, para la falta de un comprobante de pago que sí piden las bases, ahí aplica principio de eficacia y eficiencia. Eso demuestra que la entidad ha vulnerado el principio de igualdad de trato y no ha evaluado correctamente nuestra descalificación y la calificación del adjudicado. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora se consulta al tercer administrado si hará uso del derecho a explicar. Sí. Bueno, en cuanto a lo que acaba de decir, nosotros estamos con todos los documentos, como lo mencioné anteriormente, para poder demostrar que nuestros documentos no carecen de falsedad, no son falsos, perdón. Y bueno, solo decir que alegar o los principios vulnerados por esta empresa es que pretende introducir exigencias que no contemplan en las bases, desconoce el principio de legalidad y predictibilidad, busca reinterpretar documentos válidos afectando la competencia, no acredita perjuicio real, contrariando la finalidad pública del proceso. En conclusión, solo solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el apelante, por carecer de sustento fáctico y jurídico que desvirtúe la legalidad y validez del proceso de selección. Se reconozca la validez de los actos emitidos por el comité de selección por encontrarse debidamente motivados o ajustados a los principios de legalidad, razonabilidad, competencia, eficiencia y finalidad pública conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 32069. Bien, gracias. Ahora se consulta a la entidad si desea hacer uso del derecho a la réplica. Sí, sí, señor. Bien, solamente quisiera hacer réplica respecto a los dos cuestionamientos que voy a indicar, respecto a la experiencia, donde indica que sí, pues, las bases solicitan que en caso de experiencia en privado tengan, pues, muy aparte del contrato de conformidad, presenten su comprobante de pago y el documento o acredita su cancelación. Al respecto, pues, como ya lo hemos visto, como se verifica también en la oferta presentada por el adjudicatario, ha presentado un extracto bancario donde se rinde el pago, ¿no? Entonces, pues, como lo vuelvo a repetir, se ha hecho la verificación de los documentos aplicando los principios que rigen la ley de contrataciones del Estado. Ahora, respecto al último punto, donde se ha verificado que también indican que el software que se ha acreditado el adjudicatario no es el que se ha solicitado, incluso añadiendo
argumentos de cuestionamiento, textos que no corresponden ni siquiera a lo que se había establecido en las bases, pues creo que se está tratando de desvirtuar lo que inicialmente se había establecido en las bases, ¿no? Las bases establecen un requisito, en este caso un software de diseño y simulación de transformadores de distribución, a lo cual pues el adjudicatario va a presentar tal cual se ha establecido, ¿no? Ahora, el cumplimiento de este o no, pues como ya se ha mencionado también, para eso existe la verificación posterior para el cumplimiento de estos, si es que no son tal cual se ha establecido, pero valga la redundancia, los documentos se han verificado aplicando también el principio de presunción de veracidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, gracias a todos. Habiendo escuchado las partes, vamos a proceder a la etapa de preguntas que los vocales de la sala tengan bien formular, para lo cual vamos a consultar al doctor Chocano si realizará alguna pregunta. Doctor. Sí, por favor. Sí, por favor. Para el representante de la empresa adjudicataria, el impugnante está señalando que si se descontase la tercera experiencia acreditada del Licentro Perú, SAC, ya no le alcanzaría para cumplir con el requisito de calificación. ¿Es así? ¿O tiene una interpretación distinta? Esto es para el representante del tercer administrado. Buenos días, la sala. Sí, efectivamente, si se descalificara la tercera experiencia, no calificaríamos. Solo la Gracias. ítem 1, solo la ítem 1. Sobre el ítem 1. Sí. Correcto. Gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Sí, doctor Álvarez. Gracias. Gracias, doctor. Ahora se consulta al doctor Quispe si le efectuará alguna consulta. Buenos días a todos. Sí, doctor Álvarez, gracias. Para el representante del impugnante, para el doctor Palomino, una consulta. Usted o su representada en el procedimiento que ha iniciado con el recurso de apelación de la... Este es un expediente que está acumulado y hay otro recurso de apelación interpuesto por la empresa Tesla, Industrias Tesla. En ese expediente su representada ha presentado un escrito formulando cuestionamientos contra esta empresa que es la otra apelante. Sobre esos cuestionamientos, ¿qué nos podría explicar un poco más, por favor? Sí, doctor. En ese apersonamiento, en el otro expediente acumulado, nosotros cuestionamos, en este caso, la factura electrónica que ha presentado, en este caso, ese apelante, que obra en el folio 108 de su oferta. Nosotros hemos verificado que esta factura electrónica, que debería cumplir un contenido mínimo que está regulado en el reglamento de comprobantes de pago que emite SUNAT, no contienen. Por ejemplo, ¿qué son los datos que faltan en esta factura? Que no indica la forma de pago. En el contenido informativo de esta factura electrónica no indica la forma de pago, si es crédito o es una forma de pago al contado. Y según el reglamento de comprobantes de pago que ha emitido SUNAT, ¿no? Incluso se le ha dado un link en ese escrito, debería tener ese dato. También no indica una fecha de vencimiento, pero no indica los apartados de los plazos y los montos. Entonces, nosotros consideramos que ese sería un indicio de que esa factura no contendría el principio de presunción de veracidad, se habría vulnerado porque le faltan esos datos, que son datos que todo comprobante de pago debe tener, ¿no? Ese es prácticamente el cuestionamiento. Ok, doctor. Se entendió, se evaluará. Muchas gracias por su respuesta. No tengo más preguntas, doctor Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De mi parte no tengo preguntas, con lo cual damos por terminada la audiencia, agradeciendo a las partes por su participación. Gracias. Muchas gracias.